Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal de Mundo Física Chile. En esta oportunidad, también relacionado con la asignatura de Física Electiva, vamos a trabajar ya no con la hidrostática como en los videos anteriores, sino que vamos a trabajar con la hidrodinámica. ¿Qué significa la hidrodinámica? Así como la hidrostática es el estudio de los fluidos que están en reposo, la aerodinámica los estudia en movimiento. Por lo tanto, acá en este caso particularmente, vamos a trabajar netamente ya con el concepto de caudal volumétrico. Generalmente el caudal volumétrico, ¿verdad? Es la cantidad de volumen de fluido que circula por una unidad de tiempo. Entonces, generalmente puede circular grandes cantidades de volúmenes de agua, particularmente porque los caudales se utilizan mucho en el tema del agua, particularmente con los ríos. Eh, y obviamente les recorre un determinado tiempo. Entonces, generalmente ese caudal es constante, generalmente, por tanto, siempre recurre a un volumen en un segundo, o en 2 segundos, o en una hora, etc. Entonces, generalmente el caudal volumétrico es eso. Ahora, generalmente acá no hablamos de fluidos en movimiento, porque generalmente trabajamos más con el concepto de flujo, ¿ok? Por ejemplo, la sangre es un flujo, ¿ok? Como por ejemplo lo dice acá en el enunciado que vamos a trabajar ahora, ¿ok? Entonces, generalmente los flujos, ¿cierto? Y específicamente el concepto de caudal se trabaja dividiendo el volumen, ¿cierto? Que ocupa, ¿verdad? Ese flujo por el tiempo respectivo que se demora en recorrer, ¿verdad? Una determinada superficie, ¿ok? Por lo tanto, generalmente la expresión del caudal, que generalmente es con la letra Q, ¿verdad? Es el volumen dividido en un intervalo de tiempo, ¿ok? Pueden entregarnos dos tiempos como pueden entregarnos uno. Si nos entregan dos tiempos, uno va a ser el inicial, otro va a ser el final, una variación, ¿cierto? Es final menos inicial, ¿ok? Y acá tenemos la expresión que vamos a utilizar. Esto es lo que vamos a trabajar en este video en particular. Entonces, como cada problema, tenemos nuestros datos, ¿verdad? Tenemos que el volumen, acá nos entregan ya en metros cúbicos, es 1250 metros cúbicos, y tenemos que el tiempo es de 25 segundos. Un problema bastante sencillo, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos los datos, volumen y tiempo. En el caso de la fórmula, ya la vimos recién, ¿verdad? Tenemos que el caudal es el volumen que ocupa, ¿cierto? Este flujo o este fluido en movimiento dividido en el intervalo de tiempo. Como acá nos entregan un solo tiempo, estamos asumiendo que el tiempo inicial es cero, generalmente. Por lo tanto, el intervalo va a ser 25. Entonces acá no nos están pidiendo otra cosa que el caudal, ¿verdad? Si nos pidiesen el volumen, se despeja. Si nos pidiesen el tiempo, se despeja también. Por lo tanto, acá tenemos el volumen, 1250, y tenemos el tiempo que es 25. Acá se van a dar cuenta que la complejidad de estos problemas no es tan alta como en los videos anteriores. Acá el valor es de 50 metros cúbicos por segundo, o sea, o dividido en segundos, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿verdad?, la unidad de medida, ¿cierto?, del caudal volumétrico. ¿Ya? Es una S, por si acaso, chiquillos, ya ahí eso es, segundo, ¿ok? Es súper sencillo, si se fijan. Ya hay que encontrar un volumen, hay que sacar un tiempo, ¿verdad? Y eso obviamente va a dar lugar al caudal, ¿cierto? Por ejemplo, si lo hiciéramos con un río, por ejemplo, ya, el caudal sería todo lo que recorre, ¿verdad? Esta agua, ¿cierto? A través que va avanzando por el río. ¿Ok? Por ejemplo, hay caudales de ríos, por ejemplo, en el norte de nuestro país, en el norte de Chile, ¿verdad? Que tienen un caudal un poquito más bajo, por ejemplo, que los ríos que están en el sur de Chile, ¿cierto? Que son más caudalosos, ¿verdad? De ahí viene, ¿por qué se dice que un río es caudaloso? Porque tiene un caudal mucho más grande, porque tiene más volumen de agua que pueda circular, ¿cierto? En ese determinado tiempo. Entonces ahí tenemos particularmente, ¿verdad? Cómo se calcula el caudal. ¿Qué pasa cuando nos piden despejar la fórmula? Bueno, igual que en los problemas anteriores, ¿cierto? Generalmente los despejes de fórmula son súper sencillos. En este caso, ahí podemos, uy, creo que nos, ahí sí, ahora sí. Tenemos acá otro problema. Nos dan un río en nuestro país, ¿cierto? En Chile, ¿verdad? Tiene un caudal volumétrico de 17 metros cúbicos por segundo. Tiene un problema un observador para registrar el caudal, ¿cierto? O el volumen, ¿ya?
y el tiempo que se demora, ¿verdad? Y tenemos que el volumen, ¿cierto?, es de 6.273 metros cúbicos, un valor bastante alto, pero generalmente está dentro, obviamente, de lo que uno puede generalmente encontrar, ¿verdad? Es un problema numérico, al fin y al cabo, ¿cierto? Lo importante es saber identificar bien lo que estamos calculando. Entonces, como datos, acá tenemos el caudal, ¿cierto? Porque nos dicen, tiene un caudal de 17 metros cúbicos por segundo, por lo tanto, el caudal es 17. Y acá el volumen, que está en metros cúbicos, tenemos que la V, ¿cierto? Nuestro volumen es 6.273. En este caso, nos están pidiendo que calculemos el tiempo. Por lo tanto, el despeje de la fórmula es súper sencillo generalmente. Tenemos el caudal, tenemos el volumen, ¿verdad? Y tenemos el tiempo. Generalmente el despeje sería más sencillo todavía, porque bastaría con cambiar el tiempo con el caudal. El tiempo pasa multiplicando, ¿verdad? Me quedaría el tiempo, ¿verdad? O el intervalo de tiempo por el caudal igual al volumen, y el caudal pasa dividiendo ya que se encuentra multiplicando. Entonces, por eso es que uno dice que se intercambia generalmente el caudal con el tiempo o con cualquier cantidad que estemos despejando, ¿cierto? Y que esté en el denominador. Se fijan que en la primera ecuación el tiempo estaba abajo, ¿verdad? Y ahora es el caudal el que está abajo. Entonces acá vamos al desarrollo. Recuerden que cada vez que uno despeja la expresión, ahí ya después podemos encontrar. Simplemente reemplazamos. El volumen es 6.273, ¿verdad? Como aparece ahí. Y el caudal es 17. Y esto, sacando la calculadora, esto es 369. Y como el tiempo, ¿verdad?, se mide generalmente en segundos, que es la unidad básica de la, ¿verdad?, del tiempo, colocamos que es en segundos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el tiempo lo piden, por ejemplo, en minutos? Habría que dividir ese valor en 60. Si lo queremos en minutos, siempre para pasar de segundos a minutos se divide por 60. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ese valor en minutos, se divide por 60 y ahí nos da específicamente en este caso 6,15. En este caso, en vez de colocar segundos, obviamente colocamos minutos porque eso sería en el caso de que nos pidiesen, por ejemplo, en minutos. Si nos pidiesen, por ejemplo, en horas, habría que dividir por 3.600, que básicamente esa es la cantidad de segundos, ¿cierto?, que hay en una hora. ¿Saben más o menos cuántos segundos hay en un año? Bueno, ahí, si saben la respuesta, pueden dejarla en los comentarios, ¿cierto? Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, si están en lo correcto más o menos, ¿ok? Entonces, ahí podemos calcular el tiempo, ¿verdad? Ya sean segundos o sean minutos según corresponda el enunciado, ¿ok? Y para finalizar, vamos a calcular el volumen, ¿ya? Vamos a calcular las tres cantidades de la expresión. Acá tenemos en una clase de física, ¿cierto? Estamos haciendo un experimento con un flujo de agua que tiene un caudal de 0,84 y se desplaza por 420 segundos, que son aproximadamente 7 minutos, ¿verdad? Y nuevamente lo mismo, ¿cierto? Nuestros datos, ¿verdad? Tenemos el caudal y tenemos el tiempo. El caudal es 0,84 y tenemos que el intervalo de tiempo es, perdón, 420 segundos y nos están pidiendo que encontremos el volumen. Como nos están pidiendo que encontremos el volumen, entonces en este caso tenemos que despejar la fórmula. Acá también es sencillo porque el volumen, como se encuentra en la parte de arriba, simplemente vamos a tener que pasar el tiempo multiplicándose al otro lado. Eso significa que el volumen sería igual al caudal por el tiempo. Y ahí simplemente tendríamos que despejar. O sea, perdón, reemplazar, perdón. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que en el desarrollo se reemplaza simplemente, ya que obviamente hicimos el despeje. Se fijan que acá los problemas son mucho más sencillos. Se van a dar cuenta que este video es un poquito más corto que los anteriores. Entonces, esto es 0,84, ¿verdad? Y el tiempo era 420, como sale en el enunciado. Y ahí, al multiplicar, esto nos da 352,8, si no me equivoco, sí, 352,8 metros cúbicos. Y ahí tenemos el volumen que estamos utilizando. Obviamente en una clase utilizar esa cantidad de metros cúbicos es impensado, por supuesto.
pero obviamente, como dije, son datos numéricos, así que básicamente uno puede, por así decirlo, entre comillas, inventar números, ¿verdad? Para explicar los problemas generalmente. Lo importante es identificar las cantidades. El caudal, ¿cierto? Es la cantidad de agua o flujo, perdón, que circula en una unidad de tiempo por una determinada área, ¿cierto? El volumen es la cantidad de agua básicamente y el tiempo es lo que se demora. Entonces, nada más, recuerden que el caudal, ¿cierto? Se mide en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? La hidrodinámica, ¿verdad? Se encarga de estudiar estos fluidos en movimiento que se llaman flujos, ¿cierto? Y ahí, obviamente, vamos a trabajar con otros conceptos, ¿verdad? Como la ecuación de Bernoulli, por ejemplo, que vamos a trabajarla en un siguiente video más adelante. Así que nada más, recuerden dejar un like, algún comentario, ¿cierto? Recuerden responder la pregunta que les hice ahí entre medio, ¿ya? Y nos vamos a ver en un próximo video más adelante acá en su canal Mundo Física Chile. Yo soy Diego y nos vemos en otro video más. Adiós.